Reciben un cordial saludo. Mi nombre es Pedro Alonso Forero Saboya, estudiante de Psicología de la Fundación Universitaria del Área Andina, y en esta ocasión estaremos tratando con el tema de psicoanálisis en un caso de estudio, específicamente del niño Matías, propuesto por la doctora Amelia Imbrano. Para comprender el tema que nos atañe, estaremos hablando de un niño que en su comienzo ha tenido problemas de comportamiento debido a múltiples factores. Uno de ellos, la muerte del padre, justamente cuando el niño estaba en nacimiento. Después la madre sufre problemas de psicosis y rechaza al infante. Así que el niño tiene que vivir en unos centros de reclusión, pasa por diferentes situaciones muy complicadas y en últimas está sujeto su destino a la decisión que tengan los terceros. Esto lleva a una consecuencia de sufrimiento, de represión, manifiesta también por la agresividad, con una situación también manifiesta por la pulsión de muerte. En este caso nos planteamos una serie de situaciones y partimos de una pregunta problemática que consiste en ver el proceso de transferencia en el caso expuesto y abordado por la doctora mencionada. En primera instancia, la doctora aborda el caso de la necesidad del analista. Ella toma la angustia y la preocupación del niño y acepta el caso. Así que tiene un diagnóstico basado en el estudio de la situación. En segundo lugar, el analista entra como barrera al goce, se comprende la postura del sujeto, mas no se responde en la misma dirección de agresividad demostrada por el niño. En tercera instancia, sucede una ubicación del analista, el rechazo a la resistencia toda vez que se pretende entrar en el proceso de transferencia. Así que se mantiene la postura de agente de escucha disponible. En cuarto lugar, se tiene una postura del analista en el lugar de la ignorancia. Cualquier cosa que diga el sujeto debe ser tenida en cuenta, aunque parezca de pronto incoherente o fuera de lugar, respetando la postura, en este caso también del paciente. En quinto lugar, sucede propiamente el desarrollo de la transferencia, con el uso de la verbalización y del lenguaje como catalizador, llevado al cuestionamiento. De esta manera se pretende la transición del significante inicial para un significante o dirigido a un significante más elaborado. Y en sexto lugar se logra la subjetivación. Dada la resignificación, el niño como amo que se demuestra en primera instancia se convierte en un trabajador y en este caso el sujeto, por tanto, asume la situación, decide colaborar y de esta manera llevar a cabo el proceso de manera coordinada en una situación de asociación libre. Toda vez que la técnica psicoanalítica pretende la resignificación del sujeto de deseo en una situación de emergencia, se deben tener en cuenta cuatro situaciones, cuatro ejes en ese proceso. El primero, la dimensión ética del deseo, en donde existe el reconocimiento del deseo del sujeto, o un sujeto basado no en su funcionalidad y más que en su funcionalidad,
en el deseo que tiene en el inconsciente. El segundo eje corresponde a la dimensión verbal. Hay una transformación del significante, hay un diálogo, hay una concordancia entre el analista y por medio de la palabra lo que se pretende es que emerjan esos síntomas subjetivos y sociales como sujeto de deseo. Se enmarca en el lugar de la ignorancia. En este caso, el analista toma una postura receptiva y se entra a una dimensión individual, donde a través del diálogo interior el paciente comprende su angustia, se identifica y entra más a una vida anímica que surge de un modelo dinámico. Aquí hay una relación entre lo que es el ello, el superyo, el yo, como factores que entran a articularse y definen la personalidad del individuo. En cuarto lugar está la dimensión de la pulsión, así que se consigue un despertar del sujeto y se entra ya a esa etapa donde el paciente definitivamente vence la resistencia y hay una transferencia total. Se logra la solución de esa diacronía de las repeticiones inconscientes. De tal manera que se puede entender la técnica psicoanalítica como una técnica de intervención en donde se encuentra el analista, se encuentra el analizante, la palabra y el sujeto del inconsciente. Y a través de un proceso de transferencia donde sucede una identificación del individuo como sujeto de deseo, se entra a una asociación libre donde se pretende que emerja lo reprimido por medio de la palabra y de la verbalización. Como decíamos, para que se pronuncien los pensamientos y las ideas asociadas en el inconsciente, debe haber una fase de interpretación donde se entre a intervenir en la parte anímica del individuo. Se plantean relaciones entre el ello, el superyo, y en esta tópica de Freud, donde está el inconsciente, el preconsciente y la parte consciente, debe existir una articulación y una coherencia donde el sujeto intervenido comprende ese proceso de transferencia y vence una resistencia, lográndose una solución a esa diacronía entre la pulsión del individuo manifiesta en la problemática que presenta, obteniéndose una solución muy aproximada a lo óptimo en cualquier caso. Hemos hablado así entonces de la intervención psicoanalítica como un proceso de tratamiento, entendiendo el caso del niño Matías en su sintomatología de psicosis infantil y una postura del amo. Hay que entender también la necesidad de comprender el semblante figurado de la intervención, la combinación de mirada y silencio del analista. Así que esa fuerza del yo y de las estructuras de la personalidad, desde la psicopatía, la perversión o la neurosis, pueden ser tratadas con esta técnica ya mencionada y expuesta en este caso. Agradecemos la presentación y la atención y quedamos atentos a sus amables comentarios.